Bueno, se me ha ido rápidamente el programa. El próximo martes va a estar ya con nosotros Ricardo Fonseca, a cargo de la conducción de este espacio. Me gustaría terminar, además del agradecimiento, tanto al doctor Roberto Domenech, que nos ilustraba sobre esta perspectiva crítica que tiene la economía ecológica respecto del marco teórico ortodoxo de la economía, y a Miguel Nicolás por sus consideraciones políticas respecto de los momentos que estamos viviendo. Quiero retomar la idea de mi comentario sobre la cuestión económica. Hoy es un día singularmente importante. Nosotros grabamos, en estos momentos son las 15:15, y este programa va a salir por Canal C a las 22 horas. Cuando ustedes lo vean, ya va a haber algunos datos importantes. Se va a haber conocido, entre otras cosas, cuánto fue la inflación del mes pasado. Se va a haber conocido cómo les fue finalmente al gobierno con este supermartes, digamos así, por los vencimientos de las LEVACs. Pero al margen de esa información, que tiene que ver con elementos muy importantes, muy coyunturales, me gustaría hacer una reflexión de carácter de levantar un poco más la mirada hacia el mediano o el largo plazo. El gobierno, como todos sabemos, en diciembre de 2015 asumió con distorsiones muy grandes en la economía y tomó una serie de decisiones, algunas de las cuales le funcionaron razonablemente bien. Recuerdan ustedes, se unificó el mercado cambiario, se levantó el cepo y se tomaron otro conjunto de medidas que parecían que nos iban encaminando a superar restricciones con las cuales venía funcionando la economía argentina. Sin embargo, de repente, sorpresivamente para algunos, existieron este incidente de la corrida cambiaria, esta decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y esta nueva palabra que empezó a flotar en el ambiente y que preocupa mucho, la palabra ajuste. Como decía Nicolás, el ajuste es una palabra que lleva inmediatamente a pensar, bueno, ¿cómo se va a realizar? ¿Sobre quiénes va a recaer fundamentalmente? Y esto está ligado seguramente a los problemas de la superestructura política, porque el gobierno conoce que en el año que viene va a estar poniendo su prestigio, su capital político en un proceso electoral, porque seguramente aspira a continuar en el gobierno. ¿Cuáles son las probabilidades entonces que la economía le permita este cierto respiro? Recuerden ustedes, el año pasado, después de las elecciones, yo suelo decir, daba la impresión que vivíamos en Suiza y el gobierno ya se hablaba de la reelección de Macri. Sin embargo, rápidamente la realidad lo puso de nuevo en foco al problema económico. Entonces, a esto voy. Hemos dicho, y lo volveremos a decir, que el principal fracaso de la estrategia económica fue, sin lugar a dudas, su incapacidad para estabilizar la economía, es decir, para bajar la tasa de inflación. Un gobierno que había planteado que la inflación no iba a ser un problema durante su gestión, se transformó en su principal problema. Su estrategia de gradualismo fiscal para evitar un ajuste demasiado brusco parecía que iba dando sus resultados, pero lo que no dio resultado fue la estrategia del Banco Central conocida como el programa de metas de inflación. Claramente el Banco Central pensaba, y su expresidente Federico Sturzenegger creía que fijando la tasa de la política monetaria, la tasa de interés, iba a lograr quebrar las expectativas inflacionarias, y eso es a partir de una visión de que la inflación era un fenómeno casi exclusivamente monetario. Y ese error de diagnóstico que todavía no ha sido modificado de manera sustancial, lo llevó a confiar en una estrategia que no dio sus resultados. Por eso, en diciembre del año pasado, el gobierno anunció que cambiaba la meta de inflación. Para algunos que confiaban mucho en ese programa, el hecho de que el 28 de diciembre del año pasado se haya dicho que se cambiaba la meta de inflación fue un golpe muy duro para el presidente del Banco Central y para la estrategia antiinflacionaria. Porque suelen decir, allí el gobierno perdió credibilidad su política antiinflacionaria. Yo lo he dicho en este programa, por eso quiero repetirlo, que cuando el gobierno decidió cambiar la meta de inflación, ya nadie creía en la meta de inflación, de manera tal que la pérdida de credibilidad, más que aquel anuncio, debe ser adjudicado a los sucesivos fracasos en que bajara la tasa de inflación. Ya nadie creía en esa meta de inflación. Lo que ocurrió después fue más grave en algún sentido, porque la nueva meta, por supuesto, duró muy poco tiempo. La corrida cambiaria
una cierta impericia en el manejo de las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario, terminaron con la presidencia de Sturzenegger, pero además terminaron con un dólar que seguramente esa recuperación o ese salto cambiario tan importante pega sobre los precios, y entonces de aquí en adelante, de aquel país que parecía que estaba todo en orden, de aquel presidente que ya estaba pensando en su reelección, pasamos a un país en el cual las grandes dudas son, bueno, ¿cómo va a ser la política económica a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y de eso podemos decir algo. No soy de los que suscribe la idea de que ya estamos en una recesión y que estamos una vez más al borde del abismo o cosa por el estilo. En rigor de verdad, desde el punto de vista técnico, para decir que estamos en recesión, habrá que esperar un par de trimestres con tasa de variación negativa del producto. Pero lo que sí es cierto es que este proceso inflacionario y que el dato que ustedes ya conocen, que yo todavía no lo conozco porque estoy grabando a las 15:30, este proceso inflacionario seguramente va a terminar el año con una tasa cercana al 30%. Y entonces eso pega sobre los sectores más vulnerables de la economía. He dicho muchas veces, lo voy a volver a decir, uno de los problemas más serios, digamos, que tiene la profesión es cuando se comienza a hablar de los datos de pobreza, de los datos de caída de salario, pero no se tiene claro que detrás de esos números hay personas que lo están padeciendo. En la actualidad, mucha gente está muy preocupada sobre cómo va a evolucionar la economía en los próximos meses. Y hasta ahora, más allá de las decisiones del Banco Central que dijo, bueno, no voy a poner tanto el énfasis en las metas de inflación y voy a controlar más los agregados monetarios, lo cual lo que quiere decir es que va a tener una política monetaria dura, y mientras tanto desmontar esa bomba de tiempo, como le han llamado a algunos, al stock de Levax, más que eso no se ha dicho mucho más. Me parece que la sociedad está esperando de que el gobierno diga que además de estabilizar la economía, además de ser más racional en materia de gasto público, además de todo eso, va a tener presente un programa que apunte a la posibilidad de que las actividades productivas se puedan desarrollar. Ningún país del planeta se desarrolla mirando solo lo financiero. Ningún país del planeta se desarrolla si no se tiene en cuenta la necesidad de que haya cierta equidad social y cierta equidad en la distribución de la riqueza. Por ahora esto el gobierno no lo ha planteado, pero hay que esperar seguramente que una vez que esta tormenta pase, si es que ya está estabilizada la situación cambiaria, bueno, después de una tormenta hay que ver qué es lo que quedó, cuáles son los daños que quedaron después de esa tormenta y diseñar los planes para esa contingencia. Uno no puede abandonar la esperanza que desde un gobierno que dijo que uno de sus objetivos era caminar hacia la pobreza cero, ese objetivo no quede arrumbado en un rincón porque haya aparecido la necesidad de cumplir con determinadas condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Esperemos que toda la sociedad, y no solamente el gobierno, sino también la oposición, tengan una actitud lo suficientemente madura para tener un orden de prioridades que respete aquellas necesidades de caminar hacia una sociedad más abierta, más democrática, más plural y socialmente más justa. Por ahora eso no se ha visto. Por ahora todavía vemos los rostros preocupados de los funcionarios tratando de equilibrar la situación económica y vemos también algunas actitudes oportunistas de la oposición pensando que si esto no va bien, le vuelven a surgir posibilidades de llegar al gobierno. He dicho, y quiero cerrar mi comentario con eso, difícilmente la sociedad argentina logre superar los problemas económicos si no resuelve la cuestión política. Y la cuestión política se resuelve solamente teniendo capacidad para construir consensos. Y esa es una tarea del gobierno, de la oposición y del conjunto de la sociedad. Un acuerdo como un patrimonio colectivo es indispensable. Después, las recetas de política económica se pueden discutir para ver cuáles son las más adecuadas según cuál sea la coyuntura.